Ya, ahora sí. Entonces le decía que este ejercicio está en la hoja, en lo que dice práctica dirigida, control de calidad número 2, usando R. Aquí vamos a usar, pues sí vimos las pruebas, pero vamos a hacerlo de nuevo. Porque no encuentro el archivo, no lo encuentro tampoco. Bueno. Ya está. Listo, acá está. Vamos a hallar. Aquí, ¿se acuerdan que hablamos de la análisis de varianza? La análisis de varianza es una extensión de dos poblaciones. Cuando hay dos o más de dos poblaciones ya se trabaja con análisis de varianza. Recuerden que hemos hecho prueba de hipótesis de diferencias medias, con varianza homogénea, heterogéneas, con además también muestras emparejadas. Y hoy día vamos a ver, a terminar. Hemos empezado, solamente faltaba culminar, hacer pruebas de comparación múltiple, faltaba. Pero voy a repetir esto, ¿eh? Voy a repetir. Bien, antes, ¿cómo se llama el factor de estudio? El factor de estudio se llama programa de capacitación. ¿Cómo se llaman los programas de estudio? A, B, C. Eso se llama niveles del factor, o también llamado niveles, o cada nivel se llama tratamiento también. ¿Cuál es la unidad experimental? Acá vamos a contar. La unidad experimental viene a ser un empleado. Un empleado es la unidad experimental. Es aplicado a empleados. Vamos a contar aquí cuántas repeticiones hay acá, para que vean. Contamos. La suma me da el total de unidades experimentales. Así. Son 12. Acá dice 15, pero debe ser 12 empleados. 12. 12 empleados asignados al azar, 5 en el programa A, 3 en el programa B, es decir, 5 en el programa A, sería 4, 3 en el programa B, y 6 en el programa C. Para que quede más claro ahí. Así. Después de terminar los cursos, a cada persona se les pidió ensamblar 4 piezas de equipo y se registró el promedio de tiempo necesario para completar el ensamble. Los tiempos, entonces la variable de respuesta
Lo que se mide aquí es el tiempo promedio. Tiempo promedio necesario para completar el ensamble de cada operario. Entonces, cada son 4 empleados o operarios en el programa A, 3 en el programa B y 5 en el programa C. ¿Sí? Dos empleados. Y ese es el conteo. Hay que sumar lo colocamos acá, casi medio. Hay que sumar. Se coloca así, y punto significa suma. Se va al revés. Y punto J es. Se está sumando con respecto al programa, y es programa, J son los empleados. Acá se suma los tiempos de cada empleado por cada operario, los tiempos de los operarios para cada programa, y están los tiempos totales. Y esta es la gran suma, o sea, todo, el total, el tiempo total que utilizaron los 12 empleados para completar el ensamble. ¿Sí? Tiempo. Y este es el gran total. El gran total. Ese es Y, se expresa así, Y punto punto. Significa gran total, que es 727. Así. Gran total. Ese gran total es de todo. Ahora tenemos que probar los supuestos. Supuestos es la normalidad de los residuales. ¿Sí? Residuales o error. ¿Sí? Y lo borramos. Y acá promedios. ¿No? Ese promedio lo vamos a simbolizar así, Y.J bar, que significa promedio. Para cada, el bar es la rayita arriba, que significa promedio. Y acá calculamos el promedio. La suma entre la cantidad de empleados. ¿No? Es el tiempo, ¿qué? Sí, el tiempo utilizado por operar.
¿sí? Y para hallar los residuales, recuerden, es cada observación, cada medición de cada empleado menos su promedio de ese programa. ¿Está? Como ven ahí, valores positivos, negativos, ¿no? ¿Eso qué significa? Los positivos, que está por encima de su promedio. Y es negativo, que está por debajo del promedio. Igual también para B. Programa B, los empleados del programa B con su promedio. Igual para el programa C, menos su promedio. Ahí está. ¿Sí? Si lo suman, eso llega a 0. La suma debe ser 0. Si lo suman, da 0, pero por efecto de redondeo a veces no da 0. Casi 0, ¿no? Bueno, entonces estos errores lo colocamos. Estos son residual, lo colocamos así, aquí, a esta altura. Residual. Un error. Y lo pegamos. Valores nada más, para que no se mueva ahí. Pegamos todo en una columna. Y acá también esto. Valores. Ahora lo ordenamos. ¿Se acuerdan que tiene que ordenar? Menor a mayor. Y acá la probabilidad hay que hallar, ¿no? Y la probabilidad, ¿cómo se calcula? Es el orden menos 0.5 y entre el total de datos, que es 12. Ahí está. Y lo graficamos. Gráfica de dispersión. Esa es gráfica de probabilidad normal de los residuales, ¿no?
un clic al gráfico, una línea, como ve, tiende a ser lineal, ¿sí? Con los puntos casi los puntos pasan sobre la línea recta. Eso significa que tiene distribución normal. Cuando lo ejecutemos en el R, va a haber, hay una prueba que mencionaba Anderson, Shapiro, bueno, hay muchas pruebas que permiten probar normalidad. La homogeneidad de varianza. La homogeneidad de varianzas. La homogeneidad de varianzas es que la varianza, acá la hipótesis, en este caso, la hipótesis nula, es que los residuales o errores de el tiempo promedio necesario para completar el ensamble afirma usted se ajusta a una distribución y alternante es lo contrario. Lo contrario ahí sería 1 no se ajusta, ¿no? No se ajusta a una distribución normal, ¿no? Bueno, esa sería la hipótesis. Así, en este caso, observando la gráfica, los puntos tienden a alinearse sobre una recta, ¿no? Los puntos. Por lo tanto, los residuos se ajustan a una distribución normal, ¿no? Conclusión. Observando los residuos o errores se alinean a una recta, por lo tanto, el gráfico, por lo tanto, los residuos se ajustan a una distribución normal. Punto. ¿Ya? Homogeneidad de varianza. Las varianzas son iguales. La planteamos así. Vamos a plantear así. El planteamiento de hipótesis es en términos de la
de la varianza. En la por eso se llama homogeneidad de varianza. Debe cumplirse la homogeneidad. Sale acá está. La varianza 1, como son 3, coloca así. Lo que cambiamos acá. Así. Y el alternante, al menos una varianza es diferente. Separamos el texto. Al menos una varianza. J la cambiamos porque puede ser cualquiera de ellas, sea diferente. Y acá es la varianza, así. Entonces, para eso, entonces vamos a ver. Entonces acá, ahí está. Un poquito.
Entonces, para hallar la homogeneidad de varianza, existe la prueba de Bartlett, es una de las pruebas. La condición es que tenga distribución normal. Aquí. Copiamos el cuadrito este. Y lo pegamos este acá para acá. Y también, despacito, copiamos la otra formulita para que vean cómo se aplica. K significa abajo, es el número de programas. En este caso es 3. ABC. N nos indica el total de unidades. N es contar el total de empleados, que en este caso es 2. Necesitamos calcular la varianza de cada uno. Aquí, esto para que se vea acá. Ahí. Necesitamos calcular la varianza. La varianza sale de acá. Solamente varianza. SI. Más abajo. Acá. La varianza está calculada. Pero miren que está en función del logaritmo. Esta varianza ha sido calculada. Solamente la varianza es calculada con la función var. Esta. Pero necesitamos el logaritmo. El logaritmo de cada uno y ahí su suma, ¿no? El logaritmo de S cuadrado y el logaritmo neperiano ahí. Calculamos el logaritmo neperiano de la varianza. De cada una de las varianzas. Pero para sumarlo hay que multiplicarlo por NI menos 1. NI aquí es, pero NI, luego NI menos 1. Lo ponemos abajito mejor para que usted vea acá. Ahí. NI es contar cuántos empleados son en cada programa. Es contar. ¿Está? Está. Si lo suman, da 12, que es lo de arriba. Quitarle menos 1. O sea, cada
el total de cada programa menos 1. Empleados menos 1. Ya está. Y le aplicamos el logaritmo neperiano. Se multiplica NI menos 1 por logaritmo neperiano de S cuadrado Entonces multiplicamos este sería NI menos 1, 3 por el logaritmo neperiano, la varianza. Y lo calculamos, de ahí lo sumamos. Esa suma Esta suma es para este lado. Este 25, 23, 582 es para el sumando que está acá. ¿Ve? Así. Es este que hemos hallado. Aquí. Luego, hay que ir a la varianza ponderada. Pero para hallar la varianza ponderada, hay que multiplicar NI menos 1 por la varianza, nada más. Entonces acá abajo sería NI por no logaritmo, sino la varianza I. Así. Y ahí tenemos 3 por la varianza I. Ese. Luego lo sumamos. Ese es SINI menos 1 por la varianza. ¿Dónde está? La necesitamos ¿a dónde? Para llegar a la varianza ponderada. Necesitamos aquí. ¿Ve? Entonces la varianza ponderada, B ponderada, o común también se le llama, es la suma entre n menos k. ¿Cuál es n menos k? Este es n menos k. Ahí está. Es ese. Ya está. Esa es la varianza ponderada, que es este que necesitamos. ¿Para qué? Para luego hallarle el logaritmo para reemplazarlo acá. ¿Ve? Luego el logaritmo neperiano de la varianza ponderada es así. Sacamos el logaritmo a esta varianza ponderada. Ya está. Ya tenemos la varianza ponderada. Es este. Ya tenemos el numerador porque n menos k está a reemplazar, ¿no? Falta el denominador. K menos 1 también es fácil. ¿Pero qué falta? 1, la suma de la inversa. 1 sobre n menos i. Entonces acá hacemos 1 entre ni menos 1. Y ahí su suma. Que sería así.
1 entre la suma. ¿Dónde está la suma? NI menos 1. Ahí está, NI menos 1. Y lo sumamos. Ese es este. Ya está. Así. Así. Y acá también. Listo. Ya está. Bueno, ya está para repasar. Si quieren lo hacen por partes, si no, ya van. Chi cuadrado. Chi cuadrado. Calculado, sí. Igual. Sería así. Corchete. N menos K. Ese N menos K sería este menos K que vale 3. Ya cerramos. Por logaritmo imperial a la varianza ponderada. Aquí está, ¿ve? Este. ¿Qué más? Menos la suma del NI menos 1 del logaritmo. ¿Cuál es? La suma este de acá, el 23,582. Cerramos corchete. Entre, abrimos corchete. 1 más 1, 1, 1. Entre, ¿qué cosa? Paréntesis. 3 por K menos 1. ¿Cuál es K menos 1? 3 menos 1. Cerramos paréntesis, paréntesis. Ya está. A ver. Sí, ahí está bien. S se multiplica todo esto de acá. Cerrar paréntesis este. A ver, este con este. Cerrar paréntesis para el denominador. Todo eso multiplica paréntesis a la suma de las inversas. ¿Y cuál es la suma de las inversas? Es este. Menos 1 sobre n menos k. Que sería 12 menos 3. Cierra paréntesis y cierra paréntesis. A ver si es cierto. Sí. Y ese le cerramos corchete. Ya. Veamos. Dice que falta. Ese corchete con este. Y abajo. 1 más. 1 sobre 3. Mejor le pongo un paréntesis este. Acá para que se cierre con este de acá.
por inversa 1 menos. Así. Que los corchetes no aceptan, voy a ponerles paréntesis. 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 Y acá también en lugar de corchete, paréntesis. Y acá también paréntesis. Ahora sí, no secta, pero acá parece que sale muy grande. Muy grande, parece que hay un horror. A ver. N menos K por F menos A es menos por el logaritmo neperiano y menos es no más, sino menos. Sale grande. Ahora sí tiene sentido. A ver, chequeamos nuevamente. Menos, ya está. Ahora sí. 0,64. Ese se compara con la tabla de chi cuadrado. Chi cuadrado. ¿Con qué grado de libertad? Se coloca así con 0,05. Grado de libertad. Número de tratamientos o niveles menos 1, que en este caso es 2. Y esto sería así. Ese cola a la derecha, por si acaso. Su zona de rechazo está a la derecha. Y sería así. Inversa. Chi cuadrado, cola a la derecha, así. Se coloca la probabilidad que es 0,05 y su grado de libertad que es 2. ¿Listo? Como ven, el valor de chi cuadrado es menor que el de la tabla. Entonces, conclusión, como chi cuadrado, chi cuadrado igual a 0,649 menor 91. No se rechaza. Mayor. No se rechaza. Hipótesis nula. Por lo tanto, existe homogeneidad de varianzas. ¿Entre quién? Entre los programas de entrenamiento. Punto. Así. Así se hace esa prueba. Bueno, ahí
se cumple la normalidad, se cumple la homogeneidad, entonces recién se cumplen los supuestos, recién pueden hacer el análisis de varianza. Entonces luego, como se cumple los supuestos. Por lo tanto, se puede realizar un análisis de varianza. Se puede calcular, ¿no? Punto. ¿Cómo se calcula el análisis de varianza? Hay que completar. Aquí lo voy a poner. Hay que hacer un cuadro así. Fuente de variación. Esta también se los puse. Grado de libertad. Suma de cuadrados. Cuadrados medios. F calculado. Y aquí ¿qué son? Tratamientos, ¿no? O programas o niveles. Tratamientos, error, ¿qué más? Y total. Hay que armar este cuadrito. ¿Para qué? Para probar los programas, para probar los programas, ¿no? Para probar. ¿Cuántos programas son? 3 menos 1, 2. ¿Cuántos empleados son? 12 menos 1, 11. Y por diferencia se calcula el error. Hay que completar esto. Acá solamente hay que calcular, sumar, multiplicar, dividir y restar. Ese y el punto de la suma, sumamos. Y la gran suma es todo. N sub I. Luego la suma. Ya está ahí. Luego hay que hallar la suma de cuadrados total, ¿no? Pero antes de hallar la suma de cuadrados total hay que hallar el término de corrección. ¿Qué cosa es el término de corrección? Se llama sumas de cuadrados. El término de corrección. ¿Cómo se halla el término de corrección? Se halla así. Cuadrado esto, el gran total, es el tema de corrección.
Eso se llama término de corrección. Luego viene la suma de cuadrado total. Total. ¿Qué es la suma de cuadrado total? Es la suma de cuadrados, una ventaja que tiene aquí, es los cuadrados de cada uno de estos datos. Y la suma. Menos el término de corrección. Ya está la suma de cuadrados. Luego viene... falta la suma. Es abajo. Ahí. ¿Sí? Luego viene la suma de cuadrado de tratamientos. Tratamientos. Y este es así. Suma de cuadrados. Pues ese cuadrado, acá no podemos usar. Ese cuadrado de cada uno de estos entre 4. Cuando son desiguales había que hacerlo así. Cuando son de diferentes tamaños, hay que hacerlo de esta forma. Al cuadrado. Menos el término de corrección. Es este. Ya tienen ustedes el término de corrección. Y el error. El error sería por diferencia. Acá suma de cuadrados. El tratamiento está aquí. El total ya lo tienen. Aquí está. Y por diferencia, ahí llega el error. Ahí está. Los cuadrados medios, suma de cuadrados entre grados de libertad. Así. 1 por 1. No se haya cuadrado medio total, no existe. Ese de acá, lo que voy a marcar, ese se llama cuadrado medio del error. Es la varianza del experimento. Esa es la varianza esta es la varianza de Y del experimento. Ese es igual al cuadrado medio del error. Es la que se utiliza para las pruebas, para todas las pruebas, las comparaciones entre los niveles de tratamiento, se utiliza este. Ese es lo más importante. Finalmente la F, que es cuadrado medio de tratamientos entre cuadrado medio del error. Así. Ya está. Y falta el de la tabla. El de la tabla, o crítico, como quieran llamarle. Se llama crítico o valor de la tabla.
Se busca así, inversa, o va a una tabla también, por la derecha, 0.5, que va a libertad del numerador, que es 2, que va a libertad del denominador, que es 9. Ya está. Como ven, ahí está. Como ven, el valor f calculado mayor que f. Eso sí. Entonces acá, significación, se coloca así. Significación. Se coloca así. Con un asterisco. Cuando se rechaza con 0.05, un asterisco. Cuando se rechaza con 0.01, con 2 asteriscos. Y cuando no se rechaza, ni con 0.5 ni 0.01, se dice que es no significativo. NS es la sigla. Acá le voy a poner nota. Un asterisco se lee como significativo. Se está rechazando la hipótesis con 0.5. Dos asteriscos. Altamente significativo. Y NS se lee como no significativo, cuando no se rechaza la hipótesis. Así. También se puede usar el p-valor también. P-valor. Ahí está. Y el p-valor también se calcula así. Vamos a aprovechar acá. El p-valor se calcula así. Es la probabilidad de la distribución F buscamos distribución F distribución F. Me pasé. Distribución F, cola a la derecha, ahí está. La zona de rechazo se encuentra a la derecha. Aquí se coloca el F calculado, que es este. Lo que da libertad, que es de tratamiento, que es este de acá, 2. Y también se coloca lo que da libertad del error. Se da libertad del denominador. ¿Ya está? Aceptar. Ahí está, SP valor. Ese p-valor se compara con nivel de significación. Este p-valor es una probabilidad de rechazo. Alfa también es la probabilidad de rechazo. Alfa 0.05 mayor que este. Entonces se rechaza la hipótesis. Así. Pero para aquí, el análisis de varianza solo dice, ¿hay diferencias o no hay diferencias? ¿Entre quién? ¿Cuál es la hipótesis? Vamos a copiar la hipótesis. Por acá está. Esta es la hipótesis.
Y acá y 3, porque son 3 programas. Ya está. Esa es la hipótesis. Ahí solamente está indicando, ¿hay diferencia o no hay diferencias? Conclusión. Como F calculado, 5.74 mayor 4.26 se rechaza. Hipótesis nula. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre programas, ¿no? Entrenamiento. Como esto acá. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre programas de entrenamiento. Eso es lo que dice, pero no dice con quién. Para saber con quién hay que usar las pruebas de comparaciones múltiples. Prueba de comparaciones múltiples. Esas pruebas de comparaciones múltiples existen muchas. Está la prueba de Dunne, está, así ve, está DLS, Dunne, está Tukey, está Jeffrey, está Monferroni, la misma Pérez Student, etcétera, 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 etc. La que vamos a ver es de lo que vamos a hacer. Esta es la que vamos a usar. Pero existen muchas, pero para que tengan una idea, que existen bastantes pruebas para comparar. Esas comparan 2 en 2. Requieren que la hipótesis al cual se probó la diferencia media sea significativa. ¿Qué significa eso? De que se haya rechazado la hipótesis. De que se haya rechazado la hipótesis nula. Ahí. Y ese caso se rechazó. Pueden aplicar. Entonces la prueba de Tukey consiste en lo siguiente.
Compara prueba de Tukey. Prueba de Tukey. ¿Cómo es la prueba de Tukey? Compara de 2 en 2. Se plantea la hipótesis así. Voy a copiarla. Así compara. Todas las comparaciones, como todas las comparaciones posibles. Así plantea. Y acá se coloca diferente. Así. ¿Cuántas comparaciones se hacen? Ahorita les voy a enseñar las comparaciones. Este es 1. Se saca así. Número de comparaciones. Se saca así. Se saca así. Combinaciones. Así. De 3 son 3, también he tomado 2. Sí. Tres. Así. Tres combinaciones de 2. Pues en ese caso sería combinaciones, sería así. Combinaciones. Aquí hay matemáticas. Y ahí están las combinatorios. Combinaciones. O combinatorio, como quieran. Ahí ponen 3, son 3 tratamientos. Tamaño 2. Y me da que son 3 comparaciones. ¿Cuáles son? 1 con 2, luego 1 con 3 y luego 2 con 3. Ahí están las comparaciones. Así se colocan. Voy a colocarlo así. Ese sería 1 con 3. Así. 3. Así. Ya está. Y ese de acá, 2 con 3.
Ahí está. Son los tres, ¿ves? 1, 2, 3. ¿Cómo se compara esto? Se usa un nivel de significación. Se utiliza un nivel de significación. Y es, por lo general, 0.5. La tabla tiene para 0.5 y 0.01. El nivel de significación. 3, hay que buscar la amplitud. Acá, la amplitud estudiantizada de significación. Hay que calcular esto. Amplitud del límite de significación de Tukey, se plantea así, es igual a Q por SD. ¿Y quién es Q? Es un valor tabular. Q se busca así. Entonces se busca así. El grado de libertad del error se considera, para nosotros es 9, creo que es. 9 del análisis de varianza. El cuadro 9. A ver, vamos a ver. Aquí está 9. 9. Y T es, o K, con nuestro ejemplo son 3 procesos, ¿no? 3 programas, ¿no? 3 programas. ¿Y qué más? Alfa 05. Entonces, en función de eso, hay que buscar Q. Q. Q va a una tabla, vamos a ver si le he cargado acá, o ya lo he subido en el aula virtual. Acá. Ahí está tu key. Aquí va la libertad del error, en este caso es 9, y el alfa que es 0.05, aquí está. Y el número de grupos son los números de tratamientos. En nuestro ejemplo es 3, acá. Con la libertad del error, acá está 12. Ahí está. 12. Ah, no, 12 no es el de la libertad, sino 9. 9 es el. Y ¿ya? 9, 0, 5 y K vale 3, acá hasta acá. 9 grupos, 3. Sería 3.949. Si no lo ven, agregando más, entonces acá, K3, aquí están 9 grupos, son 3 y 9, es 3.949. Ya está, entonces es 3.949.
3.949. 3.949. Ya está. Ya tiene el valor de Q. Tabla. Tabla de Tukey. Ya está. La tabla de Tukey. Ahora, acá ya el SD. SD es un error estándar. Pero para eso copiamos los promedios que están acá. Vamos a llevarnos esto, solamente los promedios. Los promedios por acá. Este es el promedio. Foto. Copiamos por acá. Bien, entonces acá están los promedios. Listo. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a ver. Ya. Se colocan acá las comparaciones. Comparaciones. ¿Y qué se compara? El programa A con el B. El programa A con el C. Y el B con el C. Son las comparaciones que se hacen. Y acá se coloca en valor absoluto promedios, o sea, y punto var menos y j punto var. Valor absoluto. ¿Cómo se hace eso? Aquí lo llenamos. Se llena así. Se pone, a veces la raíz es el valor absoluto. El valor absoluto A con B. Este es así. Vamos a poner acá. Este es A. Este es B. Y este es C. Se coloca aquí en valor absoluto. A veces en promedio, las diferencias es A con B, con este. La resta de esos dos. De ahí, pero promedio, no totales. Promedios. Este. Menos este. Promedios es. Promedios, no totales. Acá. Ya está. Igual a B, a valor absoluto. El promedio del tratamiento A menos el C. Sí. Ahí está. Ahora falta uno. ABS entre B con C. Así. Ahora sí. Ya está. A un decimal. De ahí se coloca el valor Q.
¿Cuánto vale el valor Q? Es, ¿cuánto? 3.949. Ahí está el valor Q. En todos es el mismo valor, en todas las comparaciones que se hagan. Luego hay que hallar SD. ¿Y cómo se halla SD? Sería raíz cuadrada, cuadrado medio del error, así. Así. Entre 2 por 1 sobre NI más 1 sobre NJ. Cierran paréntesis. Acá es 1, no es sin numeración, es 1. Acá es 1. Y el otro también 1. 1. Ahí está. Entonces, para ese ejemplo, sería raíz cuadrada. Falta el cuadrado medio del error, coloca acá. Cuadrado medio del error. ¿Cuánto vale? Eso viene del análisis de varianza. ¿Dónde está el análisis de varianza? Aquí ve 14.941. Ahí está. Ahora sí. Con todo eso ya podemos hallar SD, S. En ese caso sería raíz cuadrado medio del error, que es este. Es el mismo valor para todos. Entre 2. Entre 2. Paréntesis ahí para que no se vea afectado. Por. No es el por. Hay que cerrar ahí. Por. Paréntesis. 1 sobre NI. 1 con el tratamiento que están comparando. 1 sobre es A con B. Y A con B es el conteo. 4 más 1 sobre B, que es 3. Cierran paréntesis, paréntesis. Ya tienen la raíz cuadrada. Ahora le falta el otro. Vamos a corregirlo acá. Sería así. Raíz. Cuadrado medio del error sigue manteniéndose entre 2. Y acá cambiamos. Es A con C, el conteo. ¿Cuántas repeticiones, cuántos empleados son? Ahí sería A4. Y el otro con C. Es con C. Ya no es con B, sino con C. A con C. Que es este. Le damos Enter. Le damos Enter. Ya está calculado. Lo jalamos para el otro. Nuevamente. Dice cuadrado el error que está fijado, ahí está, entre 2. Y acá varían las repeticiones, porque es B con C. B con C sería 3 aquí, 1/3. Y acá B con C, 1/5. Y le dan Enter, ya tiene. Y la amplitud del límite de significación falta todavía acá. Y acá. Oh. Ahí. Ahí. Ahí están los valores. Y acá
Ahora ya tiene SD. Hay que hallar amplitud de límite de significación de tu P. ¿Cómo se halla eso? Multiplicando el Q por el SD a cada uno. Ya lo tenemos. Ya está. Vamos a quitarle muchos decimales tiene. Ahí. Y le colocamos la significación acá. Ya está. ¿Cómo comparamos? Cada valor de Y con el valor de amplitud. Por ejemplo, 5.8 es menor que la amplitud. Eso indica no significativo. Si la diferencia en valor absoluto es mayor, es significativo. O sea, se rechaza. 3.7 menor que 7.24. No significativo, no se rechaza. Y 9.5 mayor que 7.8. Ese es significativo. Ahí se rechaza. ¿Qué significa ahí que no es significativo? Que los programas A y B, o sea, el programa de entrenamiento A y B son similares. Se obtienen resultados similares. A con C también son similares, pero B con C difieren. El programa B con C difiere. Son diferentes. Eso es lo que significa. Ya está. Ahí terminó. Ahí nosotros hemos calculado uno por uno, así. Los software lo calculan inmediatamente. Inmediatamente, solamente hay que tener cuidado. Así. Aquí la han visto. Esa es la idea. La conclusión. Decimos así. Primera conclusión. Al comparar los tratamientos A con B y A con C, no hay diferencias significativas. Al comparar los programas A y B, A y C, al comparar los programas A y B, A con C, difieren, no difieren, no difieren. Eso significa que son similares. Se obtienen, es decir, se obtienen ¿qué se obtienen? Obtienen tiempos de ensamblaje similares. Es decir, los empleados, es decir, los empleados. Obtienen tiempo de ensamblaje similar.
Y el otro, mientras que los programas B y C difieren. Es decir, los empleados tienen tiempo de ensamblaje diferentes. ¿Eso qué indica? ¿Cuál es mejor? Si uno quiere ver cuál es mejor, cuál programa, se supone que el que tiene mayor rendimiento, mayor o menor, menos tiempo, ¿no? Menos tiempo tiene que ser. Menos tiempo. Menos tiempo, A con B. ¿Quién tiene menos tiempo? Menos tiempo de ensamblaje. Vamos a sacar a los promedios aquí, acá. ¿Quién tiene menos tiempo? B. 54.7 es el que tiene menos tiempo para ensamblar, menos minutos, ¿no? Entonces ese es el mejor programa. Por lo tanto, el mejor programa es el programa B. ¿Sí? Programa B. Programa B por tener tiene menos tiempo, ¿no? Menos tiempo. Tiene menor tiempo de ensamblaje. Menor tiempo en el ensamblaje. Ensamblaje, ¿no? Así se hace eso. Así tienen ustedes en ese caso de esta forma. Ya, así. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hola? ¿Por qué B es el mejor programa, ingeniero? ¿Por qué B? Se supone, este tiempo de ensamblaje, ¿qué les conviene? Que tengan tiempo de ensamblaje, mayor tiempo para ensamblar un producto. ¿Qué le conviene a la empresa? Menor tiempo. Menor tiempo, ¿cierto? B y C son diferentes. El programa B y C son diferentes, o sea, porque hay diferencia entre los tiempos de ensamblaje. Entonces, dentro de eso que hay diferencia, uno ve que A, B y C, ¿dónde se obtiene menor tiempo? Es B. ¿Sí? Acá está. Este es 60.5, este es 54.7, 64.2. ¿Mm? ¿Sí lo ve? Sí, sí. Eso es lo que significa. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, chicos, acá nos quedamos. Solo voy a subir ¿ya? Y la próxima semana ya estamos ingresando a
Análisis de capacidad, bueno, ya estamos entrando a lo que es evaluación de capacidad de procesos, o sea, lo que es análisis de procesos, o sea, lo que es estabilidad, usando gráficas de control. Entramos en la próxima clase. Nuevamente, el día jueves hacemos práctica con R para que vea todo esto lo que estamos haciendo. Terminando de esa hoja esa práctica que quedó pendiente, que no se terminó, vamos a hacer el R, el uso del R calculando esto, la prueba de comparación, cómo se emplean los supuestos. Ángela, ¿cuándo nos toca práctica? Según la guía. El 7 de septiembre, ingeniero. Vamos a ver, ¿cómo cae 7? Ah, ya. Falta todavía. ¿Sí? Entonces lo voy a subir esto. Ya, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Ya, buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Ya. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Ya. Se ha agotado. Ya.